Compendio de Maleficios. La portada es española del siglo XVI. El texto es probablemente del siglo XIV, copiado de un pacto diabólico con sacrificio humano del siglo XIV o XVI. La figura del demonio que se representa en este libro es muy diferente de la que nos presenta la Iglesia. Aquí podemos ver a un apuesto caballero tal y como lo veían las brujas. A las brujas se las tachó de herejes porque pisaban la cruz. En realidad estaban demostrando su desprecio hacia la ironía de la adoración de la cruz por parte de la Iglesia, ya que fue el instrumento que dio tortura y una muerte cruenta a Cristo, el Hijo de Dios. La realización de sacrificios y complicados hechizos era poco frecuente, dado el alto grado de dificultad y porque la pena, en caso de no llevarse a cabo correctamente, era la llamada eterna del infierno. Desde el origen de la humanidad, la magia aparece como protección ante la adversidad y el desconocimiento del mundo que rodea al hombre. Mientras el hombre estaba ocupado en la caza y la defensa del poblado, el papel de ejercitar la magia se dejaba a la mujer. Ella era la depositaria de los secretos de la naturaleza, transmitidos de mujer a mujer, de generación en generación, y que le permitían celebrar ritos propiciatorios y preparar ungüentos para curar heridas o enfermedades, pero sobre todo era la protagonista del más grande evento mágico, la maternidad. La relación entre este acto mágico y la renovación de la naturaleza inició el culto a las diosas de la fertilidad. El señor Alessandro nació en el año 1888 en Italia, en la región de Friuli, una zona de amplia tradición mágica. Su espíritu aventurero, su admiración por la figura de la mujer y su curiosidad por las relaciones humanas le despertó un vivo interés por los objetos extraños que le llevó a conocer curiosos personajes relacionados con este mundo mágico y su influencia sobre las personas. El resultado de la búsqueda en esta colección de insólitas piezas que pertenecen a la magia y a la brujería tradicional de la Europa mediterránea y central desde el siglo XVI hasta principios del siglo XX. La exposición está dividida en 6 temas presentados, cada uno de ellos por uno de los personajes que aparecen en el diario del señor Alessandro. El primero de ellos, el vendedor ambulante de reliquias y extraños objetos. No es una persona en concreto, sino más bien un oficio. Pretende introducirnos en el mundo engañoso de las reliquias, en el que las gentes inocentes de aquellos tiempos creían con fervor sus principales clientes eran hechiceros y el clero. La magia nace como una manera de dominar las fuerzas de la naturaleza y de la vida, y se convierte en un arte ejercido por la mujer sabia, vulgarmente conocida con el nombre de bruja. La bruja no es aquel monstruo horrible que durante mucho tiempo nos han hecho creer, sino una mujer normal, moderna para su época. La bruja no es aquel monstruo horrible que durante mucho tiempo nos han hecho creer, sino una mujer normal, moderna para su época, que poseía un gran conocimiento de la naturaleza y del comportamiento humano, y que tenía una conducta sexual desinhibida. Todo esto la llevó a ocupar un lugar distinto y apartado de la sociedad que la rodeaba. Los sabios dicen que la verdad no es lo que uno ve, sino lo que uno cree. En este vídeo podréis ver diversos aspectos del enigmático mundo de las brujas, con el fin de llegar a comprenderlo un poco mejor. La restauración ha durado más de 3 años de todas estas piezas. Ello no pretende en absoluto presentar una técnica artesana impecable, sino mostrar que poseen en sí mismas un gran magnetismo. Unas eran falsificaciones ingenuas, pero otras han dejado perplejo a los restauradores. Eran misteriosas. No es de extrañar que los lugareños
atribuyeran a este bosque los poderes mágicos de que me hablaba la señora Eleonor. Sobre todo, el paraje de la cascada parece surgido de una fábula de elfos y hadas. La perpetua humedad del ambiente ha permitido el crecimiento de espesos cojines de musgo que cubren como una manta el sotobosque. Helechos, hayas y olmos seculares se difuminan en la niebla del amanecer. Tenues rayos de sol se filtran entre las grandes ramas retorcidas. Al pie de la cascada hay una pequeña laguna de agua cristalina, cuyo fondo recubierto de algas forma un todo con el musgo que recubre las piedras de la orilla. El agua se dispersa después en una miríada de arroyuelos y raviones para reunirse de nuevo antes de perderse en una gruta subterránea. No todos los días se ven lugares tan bellos. Es tanta la seducción que ejerce que no me sorprendería ver aparecer tras un árbol a cualquiera de las extrañas criaturas de la señora Eleonor. La señora Eleonor es una simpática viejecita de pequeña estatura que habla con un fuerte acento irlandés, difícil de entender. Grande es la sorpresa que siente al entrar en el saloncito de su acogedora morada, situada justo en el límite del bosque. En la vitrina, ordenadamente dispuestas en recipientes de vidrio, relicarios y urnas de varias dimensiones, aparecen en la penumbra y figuras caprichosas parecidas a fetos, pequeñas momias y monstruosidades de forma humana. No pienses, señor Alessandro, que todo pertenece al mundo de su banal realidad. Como podrá notar, algunas son un artificio ingenuo, pero otras de estas criaturas no han sido manipuladas por nadie. Cuando dice artificio ingenuo, se refiere a una curiosa familia de diminutos simios disecados, totalmente vestidos y en posición erecta. Es la familia del viejo John, el tuerto, gran cazador de víboras y saqueador de nidos de serpientes, un poco esquivo, pero muy querido por la gente de aquí, por sus costumbres, dice seria. La otra es su mujer, la bella Daisy, mucho más joven que él, con su caprichosa hija Lina. ¿Sabe? Continuaba como si me estuviera contando la cosa más normal del mundo. Su padre la tuvo cuando yo era muy anciano. Murieron pobres, todo el mismo día que salía la venganza de alguna serpiente, quizás. Es raro que no se los haya comido, tan pequeñitos. El sentido del humor inglés es verdaderamente único. Nosotros, los mediterráneos, no siempre estamos preparados para entenderlo. El ave del infierno. Se pueden distinguir dos tipos de brujas malignas, la bruja malvada y la bruja satánica. Ambas extremadamente pérfidas, enviaban sus maldiciones contra toda la humanidad, a la que odiaban incondicionalmente. El precio que tuvieron que pagar por esto fue la marginación social, la persecución y la muerte. Sirviéndose de su escoba, volaban en medio de la noche, atormentando el sueño de la gente con horribles pesadillas, y raptaban de sus cunas a los recién nacidos para beber su sangre y preparar con sus tiernos cuerpos espantosas pociones. Se encontraban periódicamente en reuniones nocturnas, aquelarres o sabbaths, donde cometían los más horribles pecados relacionados con el sexo. Pero mientras la bruja malvada lo hacía en interés propio, la bruja satánica era la emisora del demonio. Ingredientes para transformar a los hombres en animales. España, siglo XIV. Beleño, estramonio, bayas de belladona, semillas de cicuta, raíz de levo, piel de sapo, orina de un loco muerto, cráneo reducido a polvo, mejor si es humano. Sangre y carne de animal en el que se le quiere transformar, cabello del hombre a quien se quiere transformar.
Ingredientes para transformar al hombre en un animal y someterlo a la propia voluntad. España, siglo XIV. Beleño, estramonio, belladona, acónito, angárico, baba de babosa, sangre de marrana, carne seca de víbora, 1000 pies, hueso de cráneo del animal en el que se quiere transformar al hombre, cerdo si es cerdo, perro si es perro, carnero si es carnero, monstruo si es un monstruo, primera sangre de virgen o del que se quiere someter. Ingredientes para volar. Italia, siglo XIV. Estramonio, beleño, agárico, belladona, lengua de serpiente venenosa, pluma de oro, del pájaro del cementerio, alas y jugo de mariposa, cráneo de águila en polvo. Ingredientes para ser invisibles a los ojos de los demás. Italia, siglo XIV. Estramonio, beleño, agárico, belladona, sanguijuela repleta de sangre, semillas del árbol del muérdago, feto de murciélago, hueso de cráneo de lobo y babas de la serpiente de las grutas, para concentrar toda la fuerza sobre la espina, cenizas de fuego de cráneo, mejor si es humano, carne, uñas y cabellos de asesino, recién ajusticiado, pluma de lechuza, primera sangre de virgen, primer líquido seminal del joven, placenta de víbora, atravesar con la espina en la mano derecha durante la luna nueva, si se le quiere someter la mente, el cerebro, para el amor, el corazón, para el sexo, los genitales, para la vista, los ojos, atravesar con la espina en la mano izquierda durante la luna llena para el maleficio. Desde la época de los grandes descubrimientos hasta el fin del siglo XIX, la figura del falsificador fue representada por el vendedor ambulante de reliquias y objetos milagrosos, hábil artesano, pero sobre todo experto vendedor. No dudaba durante su vagabundear de pueblo en pueblo el despachar como auténticos objetos
que se sabía que eran únicos y además poseedores de un significado religioso que los convertían en objeto de la codicia de cualquier creyente que pretendía poseer con ellos un pedazo de cielo. Así que cuando le salía al paso un desprevenido capellán de pueblo, no dudaba en endosarle las tablas de los mandamientos, naturalmente no de piedra y en hebreo antiguo, sino de madera y en un comprensible latín: la corona de espinas de Jesucristo, o los muy comunes clavos de la crucifixión. Friuli, en el norte de Italia, hay por lo menos 6 iglesias que se vanaglorian de poseerlos, en este caso incluso de plata. Pero los mejores clientes de estos astutos mercaderes son las hechiceras. Que el sol y no la tierra es el centro del mundo.